Feliz inicio de semana y gracias por acompañarnos una vez más. Somos Telediario y le hemos preparado el reporte con lo más relevante que ha acontecido en esta semana. Así que comenzamos con nuestros titulares. Con 112 votos a favor y 6 en contra, se aprueba en tercera lectura el presupuesto 2016. Inicia la audiencia de imputación contra 40 importadores que supuestamente se beneficiaron con la estructura La Línea. Sistema penitenciario retoma control en Granja, Canadá, después de confirmarse la muerte de 16 reclusos. A partir de mañana, inspectores realizan recorrido en empresas para verificar el cumplimiento en pago de aguinaldo. Falta de atención marca conmemoración del Día Internacional del VIH-Sida. Además, esta noche, entrevista con el comisionado Iván Velázquez. En el deporte, Selección Nacional Mayor de Softball de Guatemala se proclama campeón a nivel centroamericano. Así comenzamos. Con 112 votos a favor y 6 en contra, el Congreso de la República aprobó en tercera lectura el presupuesto de ingresos y egresos 2016. Winston Cano nos tiene el reporte desde el Palacio Legislativo, así que nos enlazamos a través de la unidad móvil. Adelante, buenas noches, Winston. Gracias, Vanessa, muy buenas noches y buenas noches para todas las personas que a estas horas de la noche ya se informan a través de este diario Información Actual, y tal como tú lo dabas a conocer, con 112 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de mérito en su tercer debate. Esto quiere decir que fue aprobado el proyecto de decreto del presupuesto general de gastos para el próximo año, y esto dio paso a que se diera lectura artículo por artículo de este documento que fue entregado por la Comisión de Finanzas de este Poder del Estado. Es de manifestar que este documento que fue entregado por la Comisión de Finanzas cuenta con 77 artículos y hasta el momento se ha dado lectura a 32 de ellos. Es de mencionar que como lo establece la ley orgánica del organismo legislativo, se debe aprobar por artículos, y hasta el momento se ha aprobado el título 1 que cuenta con 5 artículos. Esto contiene el tema de ingresos, los cuales serán utilizados para el próximo año. Es de manifestar también que en estos momentos se encuentra en lectura el título segundo, que cuenta con 6 capítulos, y este cuenta con los egresos del Estado, con los cuales contará a partir del próximo año. Es de manifestar que en estos momentos se da lectura también al capítulo cuarto, que establece los gastos y los préstamos y donaciones, y es de manifestar que en estos momentos se está dando lectura al artículo 33, es la Junta Directiva la que en estos momentos se da lectura. Se tiene estipulado que sea por lo menos a eso de las 9 de la noche cuando esté concluyendo la lectura de cada uno de los artículos y se va a estar aprobando cada uno de los títulos que contiene este documento de proyecto de presupuesto 2016. Será hasta después de que se termine la lectura de cada uno de los artículos que se dé una votación para que se pueda aprobar el proyecto de presupuesto en su redacción final. De momento se encuentra dando la lectura a cada uno de los artículos y posteriormente se estarán presentando las enmiendas que cada uno de los legisladores esté considerando. De esta manera se está desarrollando la actividad legislativa que inició a eso de las 16 horas con 40 minutos, que se desarrolló un receso después de abordar otros temas y se entró de lleno a este punto de la agenda para conocer el presupuesto del próximo año. Es como se desarrolla en estos momentos la actividad legislativa. Como hemos indicado, se da lectura a cada uno de los artículos de este proyecto de presupuesto que, como indicamos, contiene 77 artículos. Es lo que se puede informar a estas horas de la noche, al momento de que se está desarrollando este ejercicio legislativo para aprobar
el presupuesto del 2016. ¿Alguna pregunta en estudio, Vanessa? No, gracias Winston Cano. Entonces estamos claros por hoy. En la tercera lectura se ha aprobado el presupuesto de la Nación 2016. Seguiremos brindándole a usted detalles al respecto. Pero por otro lado, exportadores se muestran optimistas de que se aprueben exenciones fiscales a maquilas. Aquí le tenemos los detalles. Es importante pensar que si no pasa la ley, el sector de vestuario y textiles, que es el único que quedó dentro de los sectores que van a tener algún beneficio, bueno, ese y el de servicios, ¿verdad? Si no pasara la ley, no va a hacer que el clúster se desintegre de inmediato. Definitivamente no, es un clúster muy sólido, hay empresarios muy comprometidos con el país, pero sí existe la posibilidad de que algunos decidan migrar a países tan cercanos como El Salvador, Honduras o Nicaragua. Confiamos en que va a tener un resultado positivo a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, casi 40 importadores se presentaron a la audiencia de primera declaración, donde la Fiscalía Especial contra la Impunidad les imputó 3 delitos por supuestamente haber pagado más de 3 millones de quetzales de soborno al fisco y poder ingresar sus contenedores de diversos artículos al país. Aproximadamente fueron 3.3 millones de quetzales que pagaron de soborno este primer grupo de empresarios llevado al juzgado de mayor riesgo B, donde se les imputó los delitos tales como caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo. Según el ente investigador, ellos alteraron las pólizas para poder ingresar artículos como ropa, zapatos, entre otros. La cantidad de dinero extra en calidad de soborno, al cual le denominan POL, la que no es declarada ante la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que va directamente a los miembros de la organización, quienes reparten el dinero en porcentajes según la función y jerarquía que ocupan dentro del sector criminal. Se reprodujeron escuchas telefónicas sobre la defraudación aduanera que cometieron de mayo 2014 a abril 2015. Mira, dice ahorita, y apuesto, hay una, ¿cómo se llama? Nueva cosa. ¿Qué se llama? Línea, agua, ¿así se escucha? Ah, sí, es que ahorita empezaron a trabajar nuevamente coordinado todo desde arriba. ¿Cómo se llama esa cosa? Sí, en línea le llaman, es cuando alguien tiene el control de todo. Es importante recordar que en este caso el Ministerio Público no solicitó órdenes de captura debido a que son varias personas y por ello no se podrían haber ejecutado, ya que según las autoridades podrían ser más de 300 empresarios los que tendrían que enfrentar a la justicia. Con imágenes de Santo Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual. Y en otro tema, el sistema penitenciario retomó el control en la Granja Canadá, donde se registró un motín que cobró la vida de 16 reclusos. El terror se apoderó de las personas que visitaban a sus familiares en la Granja Penal Canadá, ubicada en Escuintla, cuando una riña entre reclusos originó un motín con desenlace fatal de 16 personas, hecho que ocurrió durante la tarde y noche de domingo. Con el transcurrir de las horas, las autoridades tomaron control del lugar y se logró establecer datos que fueron oficializados este lunes. La versión que usted manifestaba de que hay privados de libertad que pertenecen a un grupo y que pudo haber algún enfrentamiento entre ellos, hay otras versiones que pueda venir de una cuestión de control de ese centro de detención, ¿verdad? Por algún grupo en específico, pero específicamente ese tema tendrá que ser dilucidado ya a través de la investigación que se haga con el Ministerio Público. Aunque la identificación de los fallecidos se encuentra en proceso, se estableció que por lo menos 3 de ellos fueron decapitados. Además, a través de una requisa, se logró la captura de un guardia del sistema penitenciario quien intentó ocultar evidencia. Tenemos información que los hechos negativos pudieron haber sucedido hasta el fondo después de los campos de fútbol y que una vez fallecidos, pues algunos privados de libertad acercaron a los fallecidos a otra área en donde facilitaron la extracción por parte de los cuerpos de socorro. Telediario, Información Actual. A partir de este 1 de diciembre, empresarios deberán iniciar a desembolsar el 50% del pago del aguinaldo, el cual debe, según la legislación, pagarse antes de la primera quincena. Así que alrededor de 200 inspectores desplegarán autoridades en materia laboral para verificar el cumplimiento de este incentivo tan esperado por las personas en relación de dependencia.
3.480 empresas serán las inspeccionadas a nivel nacional del 16 al 31 de diciembre. El incumplir esta medida, este pago, podría ocasionar la imposición de una multa judicial entre 4 a 16 salarios mínimos por cada empleado. Y este 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional del VIH-Sida. Diferentes organizaciones denuncian la falta de atención a pacientes, principalmente por la carencia de medicamentos. Erradicar el contagio del virus de inmunodeficiencia humana conocido como VIH es lo que se pretende dentro de las metas emitidas y aceptadas por los países de Naciones Unidas. Pero mientras se adquieren compromisos en Guatemala, las limitaciones de atenciones de personas con esta infección se complica. Hemos logrado documentar 28 muertes alrededor del tema de personas que viven con VIH. Recordando que si bien es cierto, ha habido acceso a antirretrovirales, las personas que viven con VIH son susceptibles a padecer otro tipo de enfermedades, ¿verdad? La crisis que ha habido en el tema del desabastecimiento, sobre todo de antibióticos y de anfotericina B, ha sido la que más ha golpeado a los pacientes. Otra de las limitaciones sigue siendo la baja asignación de recursos con este fin, tomando en cuenta que en al menos 8 departamentos están bajo la mira. Si hay una reducción en el presupuesto, pues indudablemente no va a haber cómo ofrecer más pruebas que no procedan de los recursos de la cooperación internacional, que son básicamente los recursos del proyecto del Fondo Mundial, que es como la principal fuente de recursos internacionales en materia de prevención o de la cooperación bilateral. Si el Estado guatemalteco no incrementa el presupuesto para la respuesta nacional, pues difícilmente vamos a subir de esa estabilización del número de diagnósticos nuevos anuales de alrededor de 2.000. ONUSIDA resalta la preocupación, pues la comunidad internacional tiene un importante aporte para el tratamiento de estas personas, pero al momento de cesar la ayuda, el Estado podría no tener la capacidad de atención. Telediario, información actual. Tiempo de hacer una pausa comercial, pero no se despegue de Telediario, porque en breve y al volver tiene la entrevista con el comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez. Quédese con nosotros. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en Telediario en este su especial. Hoy estamos en la Semana de Seguridad y Justicia. ¿Cómo se encuentra Guatemala en este tema? ¿Cuáles son los avances y, por supuesto, los retos que tendremos en los próximos años? Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al comisionado de la CICIG, el señor Iván Velázquez. Buenas noches. Hace algunos días ustedes presentaron un informe sobre los avances de la CICIG en este tema de la lucha contra la impunidad y aparatos clandestinos, etcétera, que atentan contra la seguridad y la justicia del país. ¿Cuáles fueron estos avances según el informe que ustedes tuvieron por el trabajo realizado por la CICIG? Sí, hay un tema específico en cuanto a las investigaciones. Lo que se ha conocido públicamente a partir del 6 de septiembre del 2014, con el primer caso, digamos, de mayor trascendencia presentado por la CICIG respecto de la corrupción en el sistema penitenciario, y lo que sucesivamente se ha venido presentando, el tema de la estructura en Izabal de Haroldo Mendoza, el que significó tanto para el país del 16 de abril que ha tenido pues una trascendencia en cuanto a ese revivir de la esperanza que mencionaba usted precisamente, los temas vinculados a salud, a la Policía Nacional Civil, es decir, en múltiples áreas, lo que tiene que ver con la corrupción judicial, que es una inquietud grande que tenemos porque se requiere un sistema de justicia idóneo, efectivo, eficiente, y eso nos lleva también a otro tema en el que hemos estado trabajando, el de reformas legales vinculadas al sistema de justicia, la necesidad de una ley de carrera judicial que garantice ingreso, permanencia, promoción y exclusión, porque consideramos que todos estos mecanismos tienen que estar incluidos en el instrumento legal, de manera que no tenga siquiera la sensación la ciudadanía
que la carrera judicial es la garantía de permanencia, de inamovilidad, independientemente de los niveles de idoneidad y de honestidad que son requeridos en el sistema de justicia, específicamente en el organismo judicial. Acciones, presentaciones, estudios que hemos desarrollado en otras áreas como el financiamiento de la política en Guatemala, que creo que también señaló un aspecto muy importante que se requiere en la transformación del país en cuanto, como dijimos en la conclusión, el gran financista del sistema político en Guatemala es la corrupción, y esa es una realidad que hay que transformar. Es decir, son muchísimas áreas que nos llevaría todo el programa siquiera en dedicarle un momento a cada uno, pero que igualmente ese informe está en nuestra página web, de manera que puede ser conocido ampliamente por la comunidad. Así es. Ahora bien, usted mencionaba algo muy importante, corrupción. Guatemala es catalogada por algunas instancias internacionales como uno de los países que más ha sufrido este flagelo de la corrupción. Cuando se hablaba del tema, porque es el primer país, o tal vez no es el primero, pero impactó mucho en América Latina que un presidente y una expresidente estuvieran relacionados con los temas de corrupción, así como otros funcionarios públicos. Ahora bien, ¿quiénes están detrás de ellos? Porque esa es la pregunta. Si ellos estaban ahí, es porque hay grandes poderes en el país que también, como usted bien lo mencionó, están de alguna manera financiando la política, ponen y quitan presidentes. Y también dentro del sistema financiero, cómo analizar esos movimientos de dinero que se manejan a grandes cantidades por funcionarios, instituciones y otras personas, que entonces ellos están de alguna manera avalando este tipo de corrupción. ¿Están investigando esto, señor comisionado? Hay podríamos definirlo como un macroproyecto de investigación en el que cada uno de estos elementos que hemos ido presentando como resultados en la persecución penal, cada uno de estos elementos hacen parte de ese macroproyecto de investigación. Hemos planteado que la corrupción en Guatemala no es un problema coyuntural, no es un problema que se le pueda atribuir a una persona específica o a un gobierno específico, y que, siendo de esa forma estructural, nuestra hipótesis, que naturalmente tendrá que ser sometida a la confrontación con las pruebas que podamos ir obteniendo, con los elementos probatorios que podamos ir allegando, pero nuestra hipótesis es que existen estructuras permanentes en el tiempo que son las que permiten que en las coyunturas se pueda desarrollar en mayor o menor medida en un área o en otra, con unos personajes o con otros, pero que hay algo de mayor contenido detrás de todo esto, justamente en la inquietud que plantea, y que a eso es a lo que tenemos que apuntar si efectivamente se quiere afectar sensiblemente la corrupción. Y eso supone adicionalmente que, como el enfrentar la corrupción tampoco debe ser un tema de coyuntura, se necesita el gran fortalecimiento del sistema de justicia. Es lo otro que hemos planteado, lo que dijimos en el informe anual. En las condiciones presupuestarias y técnicas actuales en el sistema de justicia es absolutamente imposible atacar la corrupción, afectar sensiblemente la impunidad. ¿Qué implica esto? Implica que el país tiene que reflexionar sobre su sistema de justicia, pero que tiene que reflexionar con seriedad, con objetividad, con intereses de colectivo, no con intereses de sector o de particularidad. Y eso supone entonces definir, cuando
Yo he planteado que una cobertura territorial del Ministerio Público del 10% no es una cifra, sino que es una actitud del Estado. Es decir, que 34 municipios tengan fiscalía municipal actualmente no es un dato estadístico, es lo que significa la actitud que el Estado en su conjunto, y podríamos decir también la sociedad, factores de poder importantes en el país, que no han prestado la atención suficiente a la justicia y que ahora es necesario, si de verdad se quiere luchar contra la impunidad, es necesario hacer un análisis en esas condiciones de objetividad que mencionaba para que se pueda transformar esa realidad. Y es una transformación de la realidad que lo que va a suponer es que el proyecto contra la impunidad sea también un proyecto integral, no, como insisto, no de coyuntura. Y es el momento, y decimos, este es realmente un momento histórico para Guatemala, porque todo lo que significó de la reacción ciudadana contra la corrupción, contra la impunidad, esta esperanza renovada que hay en el país, es lo que facilita que se puedan introducir reformas que además han venido siendo reclamadas por la sociedad. Nos vamos a ir a unos mensajes. Estamos platicando con el señor comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, sobre los avances que ha habido en el tema contra la corrupción en nuestro país, cuáles son los retos y por supuesto las investigaciones que se han realizado. A grueso modo, ustedes pueden realmente tener este informe en la página de la CICIG que se encuentra en la internet. En unos momentos les vamos a dar la dirección. Nos vamos a unos mensajes. Estamos de regreso con ustedes y con el comisionado Iván Velázquez de la CICIG, platicando un poco del tema de seguridad, de impunidad, esta lucha contra la corrupción. Señor comisionado, ¿por qué cree usted ahora, la CICIG ya tiene varios años de estar con nosotros en nuestro país, pero ha sido en estos últimos 2 años que la CICIG ha tenido realmente un repunte, ha sido conocida por la sociedad y hay realmente un apoyo total, incluso de parte de la población guatemalteca? ¿Cuál cree usted que ha sido ese impacto o ese éxito que ha tenido la CICIG en los últimos años, a comparación de los años anteriores? Podríamos decir que con toda la experiencia acumulada por la CICIG, que no había ningún referente, dado pues que se trata de una comisión que no existe en ningún otro país del mundo, toda esa experiencia acumulada podríamos decir que permitió en este momento darle una interpretación a la realidad de una forma que nos permitiera actuar como lo hemos venido haciendo, que en lo que ha significado una preocupación colectiva en el país hemos podido traducir esa preocupación en investigaciones criminales, que la manera como se ha venido trabajando con el Ministerio Público, con todas las experiencias, podría decirse que una experiencia de unos 6, 7 años en el trabajo con el Ministerio Público que permite desarrollar de mejor manera esa actividad conjunta. Es decir, creo que con todo el cúmulo de experiencias y estar verificando, constatando en la interlocución además con todos los sectores sociales, cuáles son las verdaderas, las reales necesidades del país, logramos identificar que, por ejemplo, en el tema de estructuras criminales, podíamos dirigirnos específicamente a algunas manifestaciones, pero siempre con esa idea que mencionábamos al inicio de
de la hipótesis de las grandes estructuras permanentes que inciden coyunturalmente pero que se mantienen en el tiempo. Probablemente todo ese reexamen, la propia reconceptualización de los SIACs y entender que los SIACs no son unos aparatos estáticos, inmóviles, sino que igualmente se transforman y se van convirtiendo en esto que hemos denominado las redes económico-políticas ilícitas, de qué manera esa nueva comprensión ha permitido poder desarrollar acciones como las que se han visto en este último periodo de la CICIG. Usted hablaba de la necesidad de fondos, de un presupuesto, de un financiamiento para poder fortalecer el tema de seguridad y justicia. Usted hizo una propuesta hace algunos días sobre un impuesto en el tema de seguridad. Sabemos que en otros países se tiene, incluso no solo para el tema de justicia, sino que incluso para el tema de seguridad. Guatemala es el país de Centroamérica donde la seguridad incluso está puesta en manos privadas. ¿En qué consistía esa propuesta? Hay una gran necesidad de recursos, no digamos para mantener el sistema de justicia, sino para saldar la deuda que se tiene con el sistema de justicia. Un sistema de justicia que está realmente muy atrasado. Si miramos solo desde la perspectiva territorial con el Ministerio Público, ya eso daría una cifra, pero que además con el ejemplo que hemos presentado relacionado con la impunidad en delitos contra la vida, decir que los homicidios cometidos entre el 2008 y el 2015, si no se cometiera ningún otro más homicidio, todo lo acumulado que hay en el Ministerio Público con las capacidades técnicas y financieras de hoy tendría que esperarse hasta el 2031 para lograr investigar todos estos casos acumulados. Eso lo que significa es que se requieren unos recursos extraordinarios. Y entonces pensaba, precisamente porque en otros países de Latinoamérica se ha adoptado en ocasiones un mecanismo de esta naturaleza, pensaba de qué manera se pueden tener ingresos extraordinarios para una situación extraordinaria, porque no es el tema ordinario de sostenimiento, y en eso yo quiero insistir, no es el tema de poder mantener en los niveles actuales el sistema de justicia, es de empezar a pagar la deuda con el sistema de justicia. ¿De qué manera se podría hacer? Entonces pensaba, y lo decía, solo a título de ejemplo, como una propuesta que en todo caso es el Congreso con el gobierno, con el sector empresarial, que es indudablemente los que tienen los mayores recursos económicos en el país, que reflexionaran sobre eso, pero que podría pensarse, decía yo, por ejemplo, un impuesto temporal extraordinario de destinación específica que se hiciera gravando los grandes patrimonios, de manera que se pudiera obtener en un tiempo muy definido en el tiempo, que sea pues con una temporalidad muy específica y con una destinación también muy determinada. No es para el sistema de justicia, no es para el Ministerio Público o para el organismo judicial, es para, en la cobertura territorial, alcanzar tal nivel de cobertura. Usted habla precisamente de recursos, y una de las grandes investigaciones y adelantos dentro del sector justicia fue precisamente este que hizo el Ministerio Público en conjunto con la CICIG, cuando se localiza la línea, la famosa línea, y sabemos que no es nuevo, antes era la Red Moreno, y así sucesivamente, incluso
hay hasta señalamientos de que todavía continúa la corrupción dentro de aduanas y por supuesto dentro de la SAT. Y según el ADN del Banco Mundial de 2014, 25% de evasión de IVA, un IVA que ya pagamos los guatemaltecos, y más del 68% del impuesto sobre la renta. ¿Ha pensado la CICIG o ha seguido la CICIG investigando el tema de la SAT? Yo diría, ¿por qué no se instala la CICIG en la SAT para investigar estas? Porque son redes de corrupción que al final afectan al país y por eso no hay recursos también en el país. Sí, continuamos con las investigaciones. Yo he dicho que el tema de la línea es dentro de la gran criminalidad vinculada con el sistema tributario y aduanero, más bien pequeño, que hay muchos otros componentes, inclusive seguramente de mayor afectación económica, que es necesario abordar. Sobre esos otros fenómenos también hemos empezado investigaciones. Insisto que la línea es solo una modalidad de defraudación y una modalidad más o menos pequeña en el conjunto y que es necesario afectar ese conjunto. El problema para lograr afectar el conjunto es que se requiere también una mayor capacidad técnica, una mayor capacidad inclusive hasta en la cantidad de funcionarios del Ministerio Público que pueden estar dedicados a esto, nuestra propia capacidad de CICIG, de manera pues que en el tema de la línea, en el tema de la defraudación aduanera y tributaria, este es un inicio. Lo que se ha presentado con la línea es un inicio de algo en lo que efectivamente hemos venido trabajando para profundizar en investigaciones en esa dirección. Miraban a la señora de Telma Aldana como, y en su persona, ¿verdad?, como los héroes. Incluso hay hasta unos memes donde ustedes aparecen como héroes, ¿verdad?, de Guatemala, porque así los mira el país. Ya para finalizar, ¿qué más podemos esperar de la CICIG para el próximo año, para que esta esperanza no caiga? Nosotros seguimos pues con nuestro compromiso de colaboración con el sistema de justicia en su conjunto, pero particularmente en la actividad investigativa con el Ministerio Público, no solo para adelantar investigaciones específicas, sino también para, en el proyecto de fortalecimiento institucional, poder abordar algunos fenómenos particulares. Estamos en construcción de un proyecto que tiene que ver con las municipalidades. Sí, como ya varias veces lo he dicho esta noche, hay grandes problemas de corrupción en municipalidades, pues se requiere una respuesta también desde el Ministerio Público a ese fenómeno que se ha evidenciado. Hemos señalado que en la segunda quincena de enero debe estar establecida, esperamos que logremos cumplir con ese cometido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG en Quetzaltenango, lo que supone en este caso también, y el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia ha expresado su acuerdo con este proyecto, que supone que igualmente se establezca un tribunal de mayor riesgo en Quetzaltenango que sirva para cubrir estos departamentos del occidente. La necesidad que hay entonces de una reforma constitucional que profundice esa carrera judicial y entonces que haya una reflexión y se vayan generando consensos como que permitan también la mayor facilidad en la tramitación de proyectos de reforma constitucional o de reformas legales. Es decir, hay realmente una actividad al frente muy amplia, pero siempre, y es algo que deben tener muy
permanentemente presente en los guatemaltecos. Sí. Esta realidad solo puede ser transformada por los guatemaltecos. La CICIG apoya, contribuye, colabora, pero no está en los hombros de la CICIG transformar esta situación. Y es entonces en ese sentido también como la convocatoria a toda la sociedad a que entienda que es su responsabilidad y la responsabilidad del Estado de Guatemala, del gobierno de Guatemala, de sus poderes públicos, transformar esta realidad. Le agradecemos, señor comisionado, esta entrevista. Por eso hay que aprovechar este momento también para que no decaiga el entusiasmo ciudadano, para que la veeduría social se fortalezca, para que se organice la expresión espontánea de la sociedad que se produjo a partir de abril, se organice en esas veedurías, en una mayor participación, en un mayor interés, porque eso es lo que va a garantizar un mejor futuro para Guatemala. Y le deseamos desde ya felices fiestas, nos imaginamos que también las va a ir a pasar a Colombia, así que un abrazo también allá a todos nuestros hermanos colombianos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Llegó el momento de los deportes aquí en Telediario. Vamos a iniciar con el deporte nacional que es presentado por Camex y tiene que ser acerca del tenis de mesa. Y es que hay que hablar acerca de los resultados que se han dado en el centroamericano de este deporte. Pinturas Comex al 2x1 presenta el deporte nacional. La delegación salvadoreña se impuso en la final número 33 del Campeonato Centroamericano Mayor 2015 de tenis de mesa, realizado en nuestro país desde el pasado 25 al 28 de noviembre. Guatemala fue segundo en el medallero. Destacaron en la final del evento las 2 medallas de oro individuales masculino con Josué Donado y Estefanía Ramírez, que sumando a sus resultados en equipos femenino y dobles, en femenino también les dieron 4 oros para el campeonato. El resto de medallas de oro fueron para Guatemala, que sumó 3 en equipos masculinos, dobles masculino con Herbert Moscoso y Héctor Gatica, mientras que en mixtos ganó Kevin Soto y Lucía Cordero. En los campos de softball de Vista Hermosa en la zona 15, la selección mayor de Guatemala se quedó con el título de campeón centroamericano al disputarse el torneo de la región el pasado fin de semana, ganándole la final a Panamá por la vía del knockout 9-0. Los guatemaltecos no conocieron la derrota en todo el torneo, llegando a la final sin conocer un solo punto en contra, con victorias ante Honduras de 5-2, Nicaragua 11-0, Panamá 7-0 y El Salvador de 11-1, destacando el juego de César Sacché desde el círculo de picheo, quien lanzó un juego sin hit ni carrera y así retirar por la vía del ponche a 10 bateadores para guiar el triunfo del título de la región. Seguimos con más información. La municipalidad informa que el presidente de la República visitó el Festival Navideño Paseo de la Sexta. Es un regalo que el alcalde pues da, y es bueno porque hay gente que va a una feria, tiene que pagar, aquí no paga nada. Es lo mejor que se ha visto aquí en Guatemala, porque tiene la oportunidad uno de traer a su familia y no invertir en un gasto económico por la entrada, y que los niños gocen patinando o tirándose en el resbaladero, muñequitos y muchas actividades bellas. La verdad felicito al alcalde por tan bella labor. Muy interesante que la municipalidad está haciendo actividades culturales para que las familias se acerquen. Es muy importante generar esa comunicación de las familias. Está muy bonito para convivir en familia, sanamente, y sobre todo mucha seguridad y muy bien organizado. Estoy contento de ver a todos disfrutando. Hay a veces mucha tristeza y ahora son días de alegría. Lo compartimos, así como los que tienen capacidad para disfrutar esto en otros países, que todos tengan la oportunidad de disfrutarlo en Guatemala. Estamos de vuelta y es que este 30 de noviembre se celebra el Día del Periodista. En Telediario queremos felicitar a nuestro equipo de periodistas que diariamente están detrás de la noticia. Y también agradecer, por supuesto, los detalles de tantas empresas como Burson Marsteller, que nos obsequiaron un delicioso pastel. Y así nos despedimos. Gracias a usted por su fiel preferencia. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches.